Entonces yo así hago, de repente me emociono y luego empiezo a decir cosas que digo, no tienen tanta lógica, mejor lo corto. Pues hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo con mucho gusto y emoción de verlos. Un saludote para todos los becarios de CONACYT Sin Censura. Sin censura, no se van a equivocar de grupo. Y haciendo honor a lo prometido, tenemos un invitado especial en esta ocasión. Él es Héctor Axel Saavedra Luis. Él es licenciado en Matemáticas, maestro en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de México. Cuéntanos, porfis, ¿por qué matemáticas? O sea, ¿por qué no medicina? ¿Por qué no arquitectura? Sí. ¿Por qué? Más o menos ¿Por qué es matemáticas? es una pregunta típica, como que a la gente siempre le causa Me llama la curiosidad. atención. Ajá. Sí, porque estudian matemáticas en la educación y bueno, cuando iba a la prepa, pues me doy cuenta, bueno, me preguntan, hacen un examen de, pues, ¿qué quieres estudiar? Y te hacen un examen ahí de tus habilidades y todo eso. Entonces, pues yo no tenía como claro, o sea, hice como ese examen y no había como una tendencia hacia nada. Entonces, dije, no, pues ¿qué hacer? Pues, ¿qué es lo que te gusta? Pues me gusta resolver cosas. Entonces me entero de que existe esta carrera que yo no sabía que existía así tal cual, matemáticas, y dije, no, pues vamos a hacer eso porque... Y si tú le preguntas casi a cualquier matemático, la respuesta así medio simple es pues por flojo. O sea, no, a los matemáticos no nos gusta estudiar. Digo, llega un momento en el que pues sí tienes que estudiar muchas cosas, pero o sea, en principio pues un matemático no le gusta estar ahí leyendo, más bien le gusta estar ahí pensando. Entonces, pues para resolver un examen, si tú ya sabes, digamos, hasta cierto punto un conocimiento, te van a preguntar otra cosa, pues nada más con tu razonamiento lógico vas a tratar de dar el siguiente paso. O sea, no tienes que aprender muchas cosas más. Digamos que no tienes que memorizar tantas cosas. Entonces es como una de las razones por las que son buenas las matemáticas. Entonces, pues ya dije, vamos a estudiar esto. Me metí a la carrera y estuvo un poco complicado al principio, pero dije, no, pues sí, es exactamente lo que quiero. O sea, estoy satisfecho con esto. No tengo que estar ahí cargando con miles de libros. De hecho, ¿sabes? Es muy curioso que muchos matemáticos ni siquiera llevan cosas, o sea, nada más van y ponen atención a la clase y pues ya, o sea, es como... Qué presumido, sí. No, bueno, perdón, no es Ni siquiera llevan los kilos de mochilas que llevamos todos a la licenciatura y a la Entonces, universidad. Oye, pues, ahorita que hablas de la memorización, por ejemplo, a ver, me surge una duda. Por ejemplo, en las últimas Olimpiadas de Matemáticas, que me acuerdo que un profe de Puebla tenía un grupito de niños de primaria, a los cuales les empezó a enseñar con un soroban japonés. Y estos niños, bueno, empezaban a imaginarse que estaban utilizando el soroban para resolver cuestiones matemáticas. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿eso es razonamiento lógico o es como el adiestramiento de nada más de un proceso que no se está razonando, que se está haciendo como mecánico? O sea, sí. Ahí está, mira. Déjate, porque incluso hasta compré uno porque has de saber que tengo hijas y yo dije, bueno, si ellos pueden, yo también. Mira. Sí. Que es como un abaco. Ajá, es un abaco y supongo yo que es como tipo de abaco que se utiliza desde hace 1000 años, pero ese maestro que te digo tenía a los niños, o sea, como que los enseñó a usar el abaco y después para resolver en cálculo mental, los niños como que ya de tanto saber dónde estaban las piezas del abaco, lo que ellos hacían era imaginar que lo estaban haciendo sin el abaco y entonces eso se volvió un recurso, pero yo no sé, o sea, ¿qué tanto es cálculo mental o qué tanto es nada más la repetición mecánica condicionada, vamos, o sea, ¿sirve, no sirve para jugar? Es una pregunta bastante interesante y bastante buena. Creo que ahí está como uno de los puntos del asunto de la educación. O sea, el utilizar este tipo de recursos didácticos pues es genial porque, o sea, le estás enseñando al niño a contar, pero no sé bien cómo ahorita cómo se les enseña a los niños,
pero pues les pones, pues estas son las unidades, estas son las decenas, estas son las centenas. Y pones una rayita abajo y tienes los números y nada más vas bajando. O sea, se enseña un proceso mecánico. El uso de este tipo de cosas didácticas, aunque también parezca que es una receta, pues no, ayuda muchísimo mejor a comprender los conceptos, porque finalmente la matemática es abstracta. O sea, no vas a tomar como un 2 y un 5 ahí viviendo ahí en el parque y los vas a sumar, no, o sea, esos procesos no existen, al final de cuentas son lenguajes. Entonces sí tienes que buscar estrategias. A final de cuentas va a ser un algoritmo, pero o sea, en este caso que tienes como un abaco, estás asociando a cada decena algo que es, digamos, tangible, y es como muchísimo más fácil para los niños y muchísimo más fácil para cualquier persona empezar aprendiendo, utilizando ese tipo de cosas, como hay muchísimos. O sea, de hecho, creo que estoy bastante de acuerdo con que así se deberían enseñar las ¿Sí? Ya. Creo que nuestros internet están bien chafas. Está más chafa que la vez pasada estábamos platicando re a gusto. Oye, y bueno, me comentabas el otro día, por ejemplo, que no se corta ninguna vez. No, que a ti te gustaban las matemáticas porque eran un lenguaje. Entonces, en el sentido filosófico ¿Más? Platónico de la palabra, estamos hablando que es un lenguaje universal. O sea, que vale gorro que hables inglés, francés, japonés. O sea, las matemáticas van a seguir siendo las mismas. Ajá, es muy curioso porque cuando tomas un libro de matemáticas, digamos, en francés, pues está muy padre que sí lo entiendes. Por ejemplo, en español tienes el lenguaje y tienes la poesía que haces con el español. Entonces las matemáticas, digamos que si las matemáticas fueran en español, serían igualito que el lenguaje, pero también incluirían a la poesía. O sea, hacer matemáticas estoy divagando un poquito, pero hacer matemáticas tiene un poco de esa parte creativa. O sea, sí, a lo mejor se podría hasta decir que es un arte, no solamente es un lenguaje. Bueno, entonces te decía, hay como dos maneras de hacer matemáticas. La primera es resolver un problema directamente, modelarlo y desarrollar la teoría. Y la otra es desarrollar teoría nada más por desarrollar teoría. Hay un ejemplo muy bueno de un problema así como muy famoso, la geometría euclidiana. Entonces, para no echar tanto rollo, rectas paralelas son rectas así, ¿no? Y te dicen la primera, son las rectas que nunca se juntan. Entonces, en el plano euclidiano, o sea, si tú tienes un plano, pues avienta dos rectas de ese estilo, pues nunca se van a tocar. Entonces, ¿cómo sabes que nunca se van a tocar? Bueno, es que la definición no es así. Digamos que el axioma 5 de la geometría euclidiana dice que si tienes una recta y si tienes un punto, solo puedes hacer una paralela que pase por ese punto. Entonces, mucho tiempo dijeron, o sea, eso no era tan evidente o sea, no es evidente. Entonces, los griegos trataban de decir, no, pues seguro esto lo podemos deducir de los demás axiomas. Entonces, se pasaron la vida intentando demostrar que eso lo podían obtener de los otros axiomas, o sea, que eso lo podían deducir, y nunca pudieron. Entonces de repente llega alguien y dice, no, pues pues qué tal si no es cierto, pues vamos a hacer que no sea cierto. Entonces en la Tierra las rectas, digamos, son las geodésicas, o sea, no son rectas, son como semicírculos. Entonces tírate una recta hacia el norte desde cualquier punto. Entonces, digamos que estoy aquí, tiro una recta hacia el norte. Párate en otro lado. Entonces tiro una recta hacia el norte. Tiene la misma dirección, entonces son paralelas. Pero, o sea, ¿qué pasa ahí? Pues que a medida que te vas acercando al polo norte, pues van a chocar. Uh-huh. Entonces, en una esfera no existe el concepto de paralelas. Entonces, a través de negar... Porque lo paralelo sería lo que nosotros estamos observando, que realmente no es recto, sino que sigue la tendencia de la esfera de la Tierra. Ajá, o sea, exactamente.
o sea, se pegan. Entonces, esas digamos que también son rectas paralelas, pero rompe con la intuición de que pues son rectas que no se tocan. Oye, por ejemplo, ahorita que hablas de geometría euclidiana, corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos y que decimos teorema de Pitágoras, creo que es el único teorema, digo, que se nos viene a la mente. Okay. Cuando hablamos de teoremas, inmediatamente pensamos en Pitágoras, sí. Pero me imagino que hay otros, ¿no? Y que deben de ser igual de interesantes. Hay una infinidad. Ajá. O sea, cualquier cosa que puedas deducir es teorema. No sé, otra vez ajedrez, es que es el juego que más me gusta. O sí, ajedrez. Entonces dices, ¿cómo se juega el ajedrez? Pues pones un tablero de 8x8 con casillas de distintos colores y tienes 8 piezas fuertes y 8 peones para cada bando. Entonces y se mueven de tal manera. Esas son las reglas del juego. Bueno, entonces tú haces tu primer movimiento y tu contrincante hace otro movimiento. Fíjate que ese otro movimiento depende, en primera, de las reglas del juego, y en segunda, de cómo haya sido el movimiento de tu adversario. Ajá. Entonces, ese nuevo movimiento surge de esas dos cosas. Entonces, eso es un teorema. Tienes un sistema axiomático, por ejemplo, otra vez el de la geometría euclidiana. Los ángulos rectos miden lo mismo. Dado un punto y una distancia, puedes hacer un único círculo. Y tienes que verificar y tienes que establecer cuáles son los patrones que estás siguiendo. Y eso es teóricamente perpetuo, ¿no? No, justamente ese es justamente el punto. Cuando es un teorema y cuando es un axioma. Exactamente. O sea, cuando vamos a tener un debate. Entonces, digamos, vamos a tener un debate de, por ejemplo, un ateo y un cristiano. Pues ese debate no va a estar muy chido porque, o sea, el ateo va a decir que no existe Dios y el cristiano va a decir que existe Dios. Entonces no hay un punto de partida en común y van a estar diciendo cosas donde todo lo que diga el cristiano va a ser una argumentación que surge a partir de que él cree en Dios, y todo lo que dice el ateo va a surgir de que no cree en Dios. Entonces no hay un punto de partida. Pero en cambio, digamos, si son dos ateos que están hablando de que no existe Dios, pues ellos ya están de acuerdo en que no existe. Ese va a ser su axioma, es un teorema. Entonces todo bien. Oye, ahorita, por ejemplo, que hablabas del teorema de Tales y que es, a ver, otra vez, corrígeme si me equivoco, pero hablabas del círculo después que contiene el cuadrilátero, y que se me ocurre pensar cómo es que las matemáticas están bien relacionadas con el arte, por ejemplo, porque según tengo entendido, Leonardo da Vinci, cuando hace todas sus creaciones, se basa en una proporción áurea que tiene que ver con matemáticos, ¿no? ¿Esa es publicidad? A ver. ¿Esa publicidad engañosa? Clickbait de las matemáticas. O sea, los matemáticos, digamos, serios, bueno, no serios, sino... O sea, los matemáticos, no es Dale. Me refiero a que la razón áurea. ¿Cómo surge la razón áurea? Pues tienes una línea aquí y la partes, por ejemplo, la partí aquí. Pero entonces el tamaño de esta, si lo divides entre el tamaño de este primer segmento, así literalmente división, y luego divides esta entre el tamaño de esta chiquita, te va a quedar lo mismo. Pues es una manera de dividir como muy curiosa. Esa es la razón áurea. Entonces, por eso en el arte surge bastante, porque esa es una, digamos, manera medio natural que no es evidente. Entonces, si tú tienes una línea o algo, un artista, pues dice, lo voy a partir a la mitad, lo voy a partir en 3 partes, etcétera. Es una división común, pero esta división no es trivial, pero también está padre. O sea, lo voy a dividir de tal manera que pues el pedazo grande es al chico, perdón, el pedazo total es al grande, como el grande es al chico, y de ahí sale la razón áurea. Entonces sí hay como un montón de hechos curiosos. Por ejemplo, los conejos, eso está muy padre,
Los conejos y la sucesión de Fibonacci. Eso está bien padre. A ver, chala. Tienes unos conejitos. Tienes una pareja de conejos. Bueno, era un granjero que tenía una pareja de conejos. Y esta pareja de conejos o esta especie se tardaba en crecer un mes. Y cada mes que pasaba, también esta especie tiene otra pareja de conejos. Entonces tú empiezas con una. Y pues al siguiente mes ya crece. Sigues teniendo una. Al siguiente mes van a tener una nueva parejita. Entonces ya tienes 2. Al siguiente mes vas a tener la parejita adulta, pero esta parejita va a tener una nueva parejita de pequeños. Y la otra parejita de pequeños ya se hace más grande. Y al siguiente mes tienes otra pareja de los que ya eran adultos, otra pareja de los que sí se hicieron adultos y los pequeños se hacen adultos, etcétera. Entonces es una sucesión que va creciendo como muy rápido y se llama la sucesión de Fibonacci. La sucesión es: primero tienes 1, luego tienes 2, luego tienes 2 más 1, 3, luego tienes 3 más 2, 5, luego tienes 5 más 3, 8, y etcétera. Si tú tomas esos consecutivos, o sea, 8 y 5, bueno, 8 y 5, y luego los divides, y luego 13 y 8 y los divides, y luego 18 y 13 y los divides, y los vas dividiendo así, el conjunto de esos números se va acercando a la razón áurea. O sea, está como... es muy chido. Y es por eso, porque Da Vinci utilizaba la secuencia de Fibonacci y, o sea, algo que tenía una aplicación en las proporciones tanto humanas que él veía, como en los animales que pintaba, como en las máquinas que inventaba, ¿no? Claro. Oye, ahorita que comentas lo del ajedrez, pero tú me contabas de una máquina que había creado IBM en el 85, 95. Sí, por ahí. Y que fue capaz de, a través de alimentación de procesos lógicos, competir primero con un humano que era en ese entonces el campeón de ajedrez, y finalmente logra ganarle, tan así que al final el encuentro ya es máquina contra máquina, ¿verdad? O sea, a ver, cuéntame cómo estuvo ese rollo, porque a mí en verdad me impresiona cómo es que esa aplicación que te dices, bueno, pues tú puedes hacer matemáticas por hacer matemáticas, sin embargo, cuando tienes la aplicación práctica y vemos que es capaz de desarrollar hasta el punto de crear las redes neuronales artificiales. Este es justamente, ese es un mejor ejemplo que el que di hace rato. Pues sí estaba Kasparov, que era, digamos, ahorita el Messi del ajedrez o el Maradona del Pelé del ajedrez, no sé. En esos tiempos todavía era el mejor del mundo. Entonces IBM le lanza este reto. Le dijo, no, pues yo puedo hacer una computadora que juegue mejor que tú, que parece trivial, pero o sea, ese encuentro pues sí tiene implicaciones bastante grandes. Es como si, pues eso, le dijeron a Messi, yo puedo construir un jugador que juegue mejor que tú al fútbol. O sea, parece como un simple divertimento, pero tiene muchas implicaciones. Entonces IBM desarrolló su computadora para vencer a Kasparov. No pudo vencerlo la primera vez porque, pues, no pudo. Y después hubo otro enfrentamiento, creo que por el 97, donde ya IBM logra vencer a Kasparov, algo que, pues, o sea, para un humano era como bastante complicado. De hecho, Kasparov se enojó mucho porque decía que estaban haciendo trampa. Les dijo, no, es que primero la máquina jugaba de una forma y luego jugó de otra. Entonces, Kasparov no aceptó así como su derrota. Dijo, no, pues me hicieron trampa. Sin embargo, años después... Eso que tú dices, de que primero jugaba de una manera y después la máquina le cambió la jugada, ¿tiene que ver esto también con lo que me dices? Tu jugada depende de la jugada del otro, ¿no? Eso puede pasar, pero bueno, eso fue nada más Kasparov, el ego de Kasparov. Haciendo berrinche, claro. Haciendo un poquito. Pero finalmente la máquina se está alimentando de las jugadas de él, ¿no? Ajá. O sea, tendría que obedecer esa lógica. ¿Cómo juegan los algoritmos de ajedrez? Les meten una base de datos, o sea, así a lo bruto. Tomas todas estas partidas, entonces tú vas a elegir si tienes cierta situación, si llegas, como dices, a cierta jugada que hizo Kasparov, tú vas a analizar las millones de partidas que tienes en la base de datos y vas a escoger el movimiento
que te lleva pues al mejor resultado. Pero lo que es más interesante, hace unos años surgió AlphaZero, que es un nuevo programa de Google también. Primero lo pusieron a jugar Go. El Go es otro jueguito también de mesa. Es un poco más simple que el ajedrez, pero ahí está curioso porque ahí las jugadas posibles son muchas más. Entonces en el Go eso de alimentarlo con una base de datos no era tan efectivo porque tenían que ponerle muchísima más información que un programa de ajedrez. Entonces llega AlphaZero, desarrollan primero un programa de Go basado en redes neuronales y luego desarrollan un programa de ajedrez igual basado en redes neuronales. La diferencia es que en lugar de alimentarlo le das como una sentencia que le hace, digamos, decidir, y entonces en lugar de tener la información ya puesta, o sea, podemos hacer una analogía, en lugar de memorizarse como todos los patrones, va tomando la mejor decisión, y entonces lo ponen a jugar contra sí mismo para que se enseñe a jugar, y logra vencer a Stockfish, pero o sea, les da así como una paliza, de 100 jugadas le ganó. Otra vez, paréntesis, acabas de decir algo bien interesante, ¿se enseña? O sea, porque una cosa es que le metas datos a lo bruto, como dijiste, y otra cosa es que la máquina aprenda. O sea, claro, ya después de haberle metido ya tu base de datos, ella va a crear sus propios algoritmos en base a lo que aprende. Más o menos. No es aprender como nosotros, ajá, pero se le enseña como a tomar decisiones. O sea, ¿qué pasaría si tomaras esta decisión? Pues, ¿qué pasó en los juegos pasados? Ese tipo de cosas como que me llevaban a un error. Entonces, en lugar de hacer estos movimientos, mejor voy a empezar a hacer estos otros movimientos, que es como más efectivo. O sea, no es nada más consulta y calcula, sino que, o sea, finalmente es una máquina, o sea, también funciona algorítmicamente y también hace como consultar, pero lo que se le da es como una sentencia lógica para que vaya mejorando. Que va modificando sus decisiones a partir de los resultados obtenidos en ocasiones previas, y así va mejorando la toma de decisión. Uh-huh. Oye, y estaba viendo, porque por ejemplo tú me dices, bueno, ya fue capaz de superar al humano. Se supone que nosotros neurológicamente ni siquiera estamos utilizando el 100% de nuestras capacidades, y por lo que tú quieras. Parte del funcionamiento de estas redes neuronales depende tanto de la carga de datos, que es el volumen, como de la velocidad de procesamiento. Entonces, a lo mejor divagaba yo la otra vez contigo que probablemente sea por esa velocidad de procesamiento, porque finalmente los datos que recibimos pudieran ser similares al que recibe la computadora, pero no así la velocidad de procesamiento. A lo mejor si yo pudiera haber pensado en esa jugada, si hubiera tenido 5 segundos más, pero como voy contra reloj, mis procesos no son tan rápidos como los de la máquina. Quiero pensar, igual, ¿no? Sí, o sea, como, yo creo que pues es diferencia como natural. Más bien, pues, no sé si, a lo mejor sí tiene la misma velocidad de procesamiento, pero, o sea, no hay como una manera de entrenar al cerebro para que calcule tan rápido. O sea, por ejemplo, hacer cuentas, hacer una suma a una computadora, pues le va a tomar nada porque milisegundos. Está como dedicado a hacer eso, pero en cambio uno como humano, ¿cómo le dices a tu cerebro que haga esa cosa tan rápido? Pues no le puedes dar una instrucción. Entonces, pues ahí la diferencia con las máquinas, bastante cañón. O sea... Oye, y si hay tanto avance en ese, porque entiendo que eso ya, no, o sea, no es algo de ahorita, tiene años desarrollándose, pero por ejemplo, yo quiero pensar ahorita en la toma de decisiones médicas, que ahí, digo, el miedo de siempre ha sido que la máquina sustituya al ser humano, porque siempre como que ha sido el miedito y el conflicto bioético que va a venir y que va a seguir, yo creo, para frenar la aplicación de mucho conocimiento que ya se tiene. Pero, por ejemplo, yo vi, hay un 800, ya no hay 01. Hay un 800 para que tú en una línea COVID entres en contacto con se supone que es una máquina tomadora de decisiones, que al final de cuentas valió gorro porque no tomaba ninguna decisión, y al final todo era, qué miedo, y vaya al hospital, ¿no? O sea, cuando de inicio, o sea, el chiste era faltan recursos médicos, o sea, optimizar los recursos que ya tenemos.
decían, es que no hay médicos, pero a lo mejor el filtro lo puede hacer la máquina. Y no se confía todavía en la máquina porque... Okay. ¿Verdad? Eso también es. Sí. Antes de los dilemas éticos, se necesita el desarrollo, porque sí está como... Eso que dices es un bot y es Susana a distancia, sí lo pueden probar. Yo sí le mandé mensaje. Sí mandas mensaje, yo también mandé mensaje, pero ya no me llevaba a ningún lado. Es que es muy difícil, o sea, ahorita como está, pues sí, es imposible que una máquina pueda sustituir a un humano, pero sí la vas reemplazando funciones poco a poco. A las opciones. Pero no existe, o sea, te pregunto porque tú tienes a lo mejor otro tipo de conocimiento de primera mano. Yo te puedo hablar desde el punto de vista biológico, pero no sé yo qué tanto sea el desarrollo. Que digas tú, existe el conocimiento, pero no se aplica. Porque una cosa es que existe el conocimiento, pero no haberle dejado la total responsabilidad a Susana a distancia, por ejemplo. Que digan, o sea, como que todavía no. O en sí no lo quieren usar, como ha pasado en casos anteriores, como pasó cuando clonaron a Dolly, cuando pasó... Sí, o sea, hay conocimiento, pero hay un miedo humanamente justificado y también conflictos éticos que dices, espérate, o sea, lo puede hacer, pero no lo vamos a dejar que lo haga. ¿Sí existe o no? No, es más bien como un desarrollo. Es que, o sea, la teoría ya está. Entonces, pues sí podemos, digamos, hacer muchos procesos que hace un humano a través de redes neuronales, pero la implementación es la que no es nada trivial. O sea... Oye, vamos a brincar un tema escabroso otra vez, vamos con los clichés. Okay. Cuéntame de esas de ficción que estamos hablando, de ahorita que tenemos tan de moda el tema del viaje entre dimensiones. Okay. Ya no quiero hablar de Dark porque ya creo que como saturación de información, bueno, pero sí. Pero aparte es tema, ¿no? O sea, porque ve Marvel, por ejemplo, el viaje interdimensional o los universos paralelos, o ¿qué tan sí, qué tan no, qué tan churros se echaron? Pues uno un poco grande. O sea, está chido. Por ejemplo, Rick and Morty es una serie que me gusta mucho y que habla esto de viajes interdimensionales y está chido. Pero por ejemplo, cuando hace, por ejemplo, Dark, voy a criticar a Dark, que digamos que el valor o lo que quiere poner valor en la serie son los guiones estos como que cuántico, universos paralelos, o sea nada más es como esto que decía, sí. ¿Cómo es? Clickbait, o sea, es como ve esta serie y te vas a enterar de física cuántica, o sea, sí, pues o sea, no. Educativo no es, no vas a aprender física cuántica con eso. Pero bueno, más bien ahí la pregunta es ¿qué tanto de ese rollo de ficción sí podría ser cierto? O sea, ¿qué tanto? Digamos que tú puedes hablar de lo que tú quieras, como mismo Marvel, pero es también esto parecido, o sea, primero pone sus reglas. O sea, es que Iron Man tiene sus poderes que hizo con un traje hecho de nanotecnología y no sé qué. O sea, todo eso no existe, pero vamos a aceptarlo porque así es Iron Man. Spider-Man obtuvo sus poderes de que se puso una araña y Hulk de la radiación y no sé. Y son como con lo que empezamos. Pero digamos que, pues Spider-Man no le va a ganar a Hulk. Y eso ya lo sabes porque pues, Hulk es como más fuerte. O sea, no rompen como... Ya lo que presentaron... La regla que pusieron en un principio. Ajá, ya te lo crees, pues ya, avanza. Pero este otro tipo de series es como que pues te vamos a presentar aquí los viajes en el tiempo y luego hablan de el retorno eterno de Nietzsche y eso es como, no inventes, o sea, eso es como un rollo muy filosófico y muy chido y te lo presentan así como de que, pues, o sea, para hablarte de viajes en el tiempo, pues no está chido. Ahora, ¿qué tanto puede ser realidad? Un viaje en el tiempo, según yo, es imposible. Se habría que preguntarle a un físico. O sea, porque el tiempo es una percepción en sí, no es como... Pero bueno, te digo, o sea, habría que preguntarle más bien a un físico. Igual, la cantidad de energía, pues... Hay una paradoja de que sí puedes viajar en el tiempo, pero hacia el futuro.
y eso es por cómo se mueve la luz, y eso está muy chido. Ajá. O sea, ese tipo de cosas, digamos que si tú inicias con tu serie como Star Wars, es que vamos a viajar en el hiperespacio y necesitamos como tanta fuerza para movernos a la velocidad de la luz. O sea, físicamente es imposible, pero porque digamos se supone que si viajaras a la velocidad de la luz, envejecerías más lento, ¿no? Entonces se supone que en teoría el tiempo no pasaría sobre ti, pero pasaría en el universo alterno, vamos, sí, ¿no? Sí, es que justo eso, o sea, la reglita en física es, mientras más te acercas a la velocidad de la luz, pues el tiempo tiene que transcurrir más lento. Entonces, pues, o sea, en primera es imposible porque pues no podemos generar tanta energía para viajar a la velocidad de la luz, y en segunda, si pudieras superacelerarte, pues te destruyes. Entonces, o sea, es imposible. Sin embargo, si en la serie dicen, te respetan esto como de que, pues vamos a conseguir mucha energía y nos vamos a hacer viejitos, está chido, ¿no? Está chido porque es rescatable, o sea, te la crees como en los superhéroes, o sea, son cosas que no pasarían, pero al menos como, pues tratan de sacarlas de algún lado. Pero cuando de las dimensiones, matemáticamente, pues sí puedes tener las dimensiones que tú quieras. O sea, una dimensión nada más es un grado de libertad. Entonces, en matemáticas, con lo que siempre trabajas es con R3, porque pues representa el espacio. Con R4 trabajan los físicos para poner una dimensión más, que es el tiempo. Pero tú te puedes imaginar los grados de libertad que tú quieras, por ejemplo. De las dimensiones. O sea, representaciones de las dimensiones, ahí están. Y lo que se hace es, cuando tú tienes un experimento, un fenómeno físico, tomas el fenómeno físico y utilizas tu herramienta para analizarlo. Pero a veces mucha gente toma cosas que hay en matemáticas. Lo malo es cuando las desconocen. O sea, cuando los conocen, pues está chido, surgen cosas interesantes, pero cuando las desconocen, si yo te digo, o sea, matemáticamente puedes tener dimensiones infinitas, pero yo te lo digo desde un punto de vista completamente matemático. Entonces llega alguien que quiere hacer una serie y me habla de dimensiones infinitas, en lo que entiende, pues es distinto. Entonces, te escucha y dice, ok, entonces yo puedo tener infinitos yo's en infinitas dimensiones y hacer uno bueno, mi yo malo, mi yo... Entonces, digamos que si es así como para cotorrear, pues está chido. Lo que no me gusta, insisto, es cuando te digo, pues los matemáticos dicen que hay infinitas dimensiones y en una somos fantasmas. O sea, tampoco es tan complicado como pareciera. También es como un pecado luego de nosotros los investigadores. Claro. O sea, creo que esto que haces está muy chido. O sea, hace falta un montón de divulgación como para que la gente pues pueda entender este tipo de conceptos muy bonitos y que no lo deje a que se los enseñe en series que no saben nada de eso. El concepto, ¿no? Exacto, lo dejamos en la ficción, pues está padre, pero cuando empezamos a pensar que eso es cierto y lo manifestamos, como que ya me leí el libro de física cuántica y eso es posible. O sea, sí, ¿no? Está mal. Oye, pues muy padre. Vamos cerrando ya, porque yo tendría muchos temas a que platicar contigo, tengo muchas dudas, pero en sí, o sea, tú podrías decir, en el mundo de las matemáticas podemos quedarnos en la abstracción o podemos aplicar todo el conocimiento, y entiendo que todo este conocimiento regularmente o lo padre es que tú puedas utilizarlo para generar a lo mejor patrones que te permitan predecir conductas de tal o cual suceso que puede pasar, y esto pues finalmente está ayudando al mundo, porque cuando puedes no esperarte a que pase, que eso es creo que muy, muy interesante, sino decir, a ver, a través de lo que viene pasando, dicen que aquel que no conoce su historia está destinado a predecirla, pero creo que, a repetirla, pero creo que tiene mucha base matemática eso, porque finalmente vamos siguiendo una tendencia. Sí. Y entonces tú puedes decir, a ver, esto va a pasar, ojo. Es que es otra vez con esto de la implementación. Por ejemplo, los temblores. Estaría muy chido que pudiéramos predecir un temblor. Pero o sea, la misma matemática pues nos dice que eso ahorita no se puede.
por más bien la capacidad de procesamiento. Entonces yo te puedo decir que cuando un matemático hace matemáticas de estas, no está pensando en nada de para qué va a servir. Y los más puristas son, o sea, no se meten así en su mundo, o nos metemos así en nuestro mundo, y o sea... Es más abstracción. Sí, o sea, nada más, yo hago mis matemáticas, hago mi artículo y se lo enseño a un montón de viejitos que ya saben lo mismo. Eso no está tan chido. Y también hay otro grupito que es pues sí, matemáticas aplicadas, es que es bastante grande. Uh-huh. Y tiene que ver con lo mismo. O sea, hay otro grupito que sí dicen, pues vamos a ver para qué sirve todo este rollo. Pero es lo chido que así como tú dices, alguien puede decir, yo quiero resolver este problema, y en lugar de empezar de cero, dice, esto se parece a tal concepto de la geometría compleja, entonces voy a tomar esto que estos loquitos estaban haciendo y voy a tratar de implementarlo. O de resolver algún problema, porque creo que además como científicos yo me he dado cuenta que difícilmente dejamos esa endogamia que creo que caracteriza a muchos grupos, o sea, que difícilmente puedes decir, bueno, a ver, el biólogo puede alimentarse del físico y del matemático y del químico porque justo, y a mí es por eso que me encanta estar dicen en el mame del grupo, en el mame y en el meme, pero sí. Es que ahí estamos todos, o sea, no es, ¿para qué me sirve rodearme de 5,000 médicos que sepan lo mismo que yo? A mí me interesa rodearme de gente que sepa cosas que yo no sé, para a lo mejor decirte, ¿sabes qué? Pues el problema que tengo es y probablemente desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, podamos darle un enfoque diferente, y si le agregamos el aspecto ético y el filosófico y el físico armamos cosas que probablemente sí puedan marcar un cambio, porque sí somos muy dados a estar en nuestro circulito, y entonces esto es lo que sé, y esto es lo que apoyo, y a mí ya no me interesa más si tú es como natural. No me acuerdo, es que hay un señor que habla de eso y hasta le pone un nombrecito. O sea, tiene que ver con pues cómo se va desarrollando el conocimiento. O sea, por ejemplo, los griegos, pues todos eran matemáticos, filósofos y físicos. Pero a partir de que sigues desarrollando, también es medio imposible saber de todo. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los científicos? Empiezan a enfocarse en determinados problemas de su materia, y sí es un vicio, pero pues hay que tratar de recuperar esta visión, porque el ser humano no es solo científico, solo artista o solo un objeto social. O sea, el ser humano es bastante complejo. Claro. Yo sí veo complicado como una utopía donde ya todos seamos como, o sea, regresar a ese tipo de grupitos donde todos nos alimentamos de todo, porque la misma matemática es muy difícil. Entonces yo no puedo aprender. Mira, por ejemplo, puedo pensar en estas aplicaciones, digo, yéndonos a un tema que parece que no es, pero finalmente no dejamos de hablar de lo mismo, como Tinder o como bueno, esas son aplicaciones que están basadas en toma de decisiones de algoritmos matemáticos, ¿no? Y que alguna vez viendo cómo funcionan, o sea, van haciendo como un match con personas que tengan gustos similares a los tuyos, y aquí podría entrar un psicólogo a decirte, oye, espérate, o sea, esa persona que tiene gustos similares a los tuyos y que hace lo mismo que tú, es con la que no vas a jalar, porque, o sea, psicológicamente estaría como muy errado a hacer clic con alguien que sea igual que tú, y te vas a terminar aburriendo y vas a decir, ok, no, pero la máquina es lo que está buscando. Ahí da un poco también, es un poco de miedo, no hablando de Tinder, sino hablando ya de todas las, así lo que me dijiste, funciona toda la publicidad. Entonces por eso luego la gente también, ¿no? La gente como que se desinforma un poco, dice, es que el gobierno te controla y te tiene vigilado. No es tanto que te tenga vigilado, pero este tipo de algoritmos surgen como una manera de analizar, porque, o sea, pues los empresarios van a luchar por sus intereses, y qué mejor meterle matemática para pues defender sus intereses. Entonces surgen este tipo de programas que ya te hacen que te salga la publicidad que tú quieres. Cuando dices necesito comprar una impresora, ya te empiezan a sugerir los
el montón de... Ajá. Entonces, ahí tienes alimentando la Big Data, ¿verdad? Sí. Entonces, esto sirve de, así, lo que te decía hace rato del ajedrez, así funcionan estas cosas. Entonces, sí es una aplicación un poco oscura, bueno, tampoco tan... O sea, es que no está chido que hagan ese tipo de cosas. No, porque al final terminan manipulándote con los mismos datos que tú estás regalando. Sí, y sobre todo... Ya no sabes qué es manipulación y qué es libre albedrío, porque siempre te pusieron las opciones enfrente con lo que tú regalaste con tus datos. Y sobre todo que pues es la ciencia al servicio de los grandes empresas. No Oye, pues chido. Qué interesante todo esto. Muchas gracias por regalarme tu tiempo. No, pues... Ojalá les haya entretenido nuestra conversación. No estamos pretendiendo enseñar a nadie, no estamos pretendiendo encontrar el hilo negro, más bien son charlas que nos pueden servir para unirnos. Gracias, Héctor, por aceptar la invitación y ojalá pues muchos se unan, ¿no? Y se suban al tren. ¿Algún mensaje así final que nos quieras regalar? No, pues muchas gracias a ti por invitarme. Como te digo, sí hace falta muchos espacios de este estilo. De hecho, igual ahí les recomiendo mi canal, Saavedra XL. Suscríbanse. Suscríbanme. Estoy subiendo clases para mis alumnos, pero... Por aquí ponemos tus redes sociales. Sí, gracias. Y muchas gracias, Kitsia. Vale, luego platicamos otra vez. Y pues muchos saludos a todos. Bueno, pues gracias, suscríbanse a su canal, suscríbanse a mi canal. Si lo subimos a YouTube, no sé, pero denle clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Axel.